A continuación, en el tema ética y gestión del cuerpo, nos va a introducir la licenciada María Rosa Fernández, que es licenciada en Psicología, magíster en Derechos de Infancia y Políticas Públicas, especialista en Bioética Clínica y Social por la Cátedra UNESCO y ex profesora adjunta encargada de la Unidad de Ética y Deontología de la Facultad de Psicología de la Universidad de la República. Buenas tardes, es un placer estar acá, compartir esta mesa interdisciplinaria realmente, con los distintos enfoques de cada uno de los compañeros, en donde hay puntos de encuentro significativos que yo iba como tomando en cuenta en la medida en que íbamos, en que se iban planteando los distintos tópicos, ¿no? Quizás voy a tratar de no ser reiterativa, porque probablemente hay algunos puntos. No, este es el siguiente. Ah, perdón. Mi idea es generar un espacio donde hacer... Tú no tenías PowerPoint. No, disculpa. Me evadí de los PowerPoint. Bien. En el día de hoy. Maravilloso. Los saqué conscientemente. Un poco por lo que también voy a incluir en este planteo que voy a realizar, que es poder pensar con ustedes y generar un espacio de diálogo y de pienso, pero también de poder sentir lo que significa esto de la ética y la gestión del cuerpo. Términos que habría que discutir cada uno de por sí, qué es la ética, qué es la gestión, qué es el cuerpo, qué es la bioética y qué es la bioética clínica. ¿Qué es la clínica en sí misma? Cada uno de estos aspectos requeriría de un espacio específico para poder profundizar en cada uno de ellos. Voy a tratar de hacer algunas pinceladas como para, abrir un debate y, e incluir una perspectiva que, como ustedes saben, y lo que les planteó la compañera, soy psicóloga y desde mi quehacer profesional, clínico y también docente, poder plantearles algunos interrogantes para pensarlos con ustedes y desde ahí seguir pensando juntos, porque de eso se trata el terreno de la bioética. En primer lugar, plantear esto de que la bioética implica una reflexión multi e interdisciplinaria, implica una epistemología convergente, que genere reflexiones y problematizaciones vinculadas con la cotidianeidad de los sujetos en la singularidad de sus proyectos de vida. Voy a hacer este primer planteo que tiene que ver con pensar en proyectos de vida. Y esto tiene que ver con pensar en dilemas que se nos presentan cotidianamente, tanto en nuestro quehacer clínico como en nuestra vida cotidiana. La perspectiva de la bioética cotidiana fue planteada por Berlinger, que supongo que es un autor que conocen, digamos, y que ha planteado una diferencia específica entre la bioética relacionada con la vida cotidiana, que es más cercana a la experiencia de todas las personas, aquello que en realidad nos conmueve porque a cualquiera de nosotros nos podría ocurrir. Tiene que ver con dilemas que nos ocurren cotidianamente, relacionados justamente con nuestras modalidades de existencia. Y en lo del cuerpo y la gestión del cuerpo, aquí tocamos una zona fundante justamente de la existencia humana, ¿verdad? En este sentido, él plantea una diferencia con la bioética de frontera, que tiene más que ver con situaciones límites específicas, por ejemplo, el del final de la vida o todo lo que tiene que ver con las concepciones asistidas, ¿verdad? La reproducción asistida, etcétera, que son otros dilemas propios de la bioética, pero que en realidad él los diferencia de la bioética vinculada a la vida cotidiana, ¿no? Un poquito para acercar esta punta que me parece interesante para después discutirla. Diego Gracia plantea que nos hallamos justamente en un periodo revolucionario en el tema concreto de la gestión del cuerpo, en el manejo de los valores que determinan el modo de la gestión del cuerpo. A punto de partida de la obra de Berlinger, en la actualidad se producen paradojas en relación a esto de la gestión del cuerpo humano. Han habido avances significativos en cuanto a la curación de enfermedades, prevención de accidentes, tecnologías reproductivas, trasplantes, y podríamos seguir, ¿verdad?, con todos los cambios que han habido a ese nivel. Y sin embargo, se producen esto junto con modalidades perversas y abusivas en cuanto a formas irresponsables del manejo del cuerpo humano, que se desarrollan cada vez con mayor rapidez. Paradojas de la actualidad,
junto a estos cambios y a estos avances significativos que implican progresos para la vida humana, a la vez surgen modalidades cada vez más perversas, corruptas, a veces muy invisibles, que las podemos ver en la medida en que las problematizamos, que tienen que ver con esto del manejo del cuerpo, de enajenaciones, de alienaciones diversas. Lo dejo ahí para seguirlo pensando, ¿no? Como una cuestión paradojal en este momento en el que vivimos. El cuerpo, desde mi punto de vista, y lo podemos discutir, trasciende su anatomía y su fisiología, sus órganos, sus tejidos, sus aparatos, sus funcionamientos. Ello constituye su materialidad, pero el cuerpo requiere además de una matriz de significación y representación, que es aportado por el marco vincular en el que ese organismo, esa inteligencia y ese deseo anidaron. Términos psicológicos quizás, pero bueno, es parte de mi formación y la idea es incluir esto también como aporte para poderlo pensar. Pensar en las redes vinculares, la biografía de ese sujeto queda inscripta en su cuerpo. Más allá de la genética o más acá de la genética, hay legados transmitidos de una generación a la otra que producen marcas testimoniadas en los cuerpos. Estas primeras significaciones iniciales implican ciertas violencias primarias necesarias al comienzo de la vida, donde los referentes primarios de ese sujeto infans, porque todavía no accedió a la palabra, requerirá de su anticipación, de sus necesidades y sus deseos por parte de sus referentes más cercanos. No voy a decir de algunos portavoces significativos, referentes de sus grupos familiares que le permitirán anticipar cuáles son sus necesidades y cuáles sus formas de satisfacerlas. Estas necesidades van a estar modeladas también de acuerdo a los colectivos de pertenencia. Las diferentes culturas de pertenencia de esos sujetos les aportarán visiones, significaciones del cuerpo, estableciendo prohibiciones y reglamentaciones, lo prohibido y lo permitido, lo normal y lo patológico, las marcas de su condición social, de su pertenencia familiar, de su edad, de su sexo, de su religión, etc. Un poco lo que decía Lombardi recién, ¿no? La importancia de conocer en cuál red vincular, en qué contexto surge o se encuentra ese sujeto, que va a ser también testimoniado, va a significar una inscripción en su psiquismo, pero también en su cuerpo. En esta medida hay diferentes autores, que yo no me voy a detener en ellos porque no nos da el tiempo, pero simplemente por nombrarlos, algunos que han sido referentes en analizar esta genealogía histórica relacionada con cómo se ha ido generando esto de la gestión del cuerpo. Recordarán a Foucault con sus dispositivos disciplinarios, los cuerpos dóciles y obedientes, relacionados con la sociedad disciplinaria de otras épocas, donde las escuelas, los hospitales, los manicomios, etcétera, constituían espacios donde poder domesticar, docilizar y generar cuerpos adecuados al sistema existente. Ese disciplinamiento ha ido modificándose y ha ido generando otras sensibilidades. El siglo XX introdujo el culto de la salud. Les remito a nuestro conocido historiador Barran, con todo el análisis de los cambios en la sensibilidad, que me parece justamente desde los historiadores, desde los antropólogos, desde los filósofos, tenemos que recoger en este marco de pensar la bioética desde la perspectiva y desde los enfoques interdisciplinarios. Es la única forma de generar un tejido de análisis y de problematización de todos estos dilemas que se nos presentan en la vida cotidiana. Barran decía que en el siglo XX se introdujo el culto de la salud como valor absoluto, alimentado por la medicalización de la sociedad. Es más, su libro se llama así, La medicalización. No sé si lo recuerdan, pero bueno, les planteo la importancia de recurrir a estos textos para poder analizar estas cuestiones. Esto consolidó la obsesión por el cuidado del cuerpo, producto de un cambio de sensibilidad. El cuerpo propio y sobre todo el de los demás fue visto como valor económico y político. No voy a dejar de hablar de las dictaduras militares en América Latina, porque somos latinoamericanos y porque estas marcas también nos han quedado en los cuerpos, en el cuerpo social, en los cuerpos de los sujetos con los que trabajamos,
Por lo menos yo tendría algunas viñetas para compartir con ustedes en relación a la clínica y cómo esto está en las marcas de los sujetos que han vivido situaciones de represión política en nuestro país y en otros países latinoamericanos, porque a esta altura es una comunidad latinoamericana. Ya aquello de solo los uruguayos, estos tránsitos por las fronteras ha modificado nuestras identidades. Se inscribieron en los cuerpos también. El borramiento de la memoria fue una estrategia para producir una identidad sometida al poder hegemónico. Esto es una cuestión importante a la hora de poder pensar en la gestión del cuerpo. El cuerpo en la actualidad, voy corriendo porque no me quiero pasar de los 15 minutos, pero esta genealogía me parece importante para poder llegar a qué es esto de la gestión del cuerpo en la actualidad. El cuerpo en la actualidad constituye una mercancía para nuevas industrias. Hay un investimiento masivo del cuerpo, expresado en prácticas que tienen que ver con lo efímero, la imagen y el borramiento del pasaje del tiempo llevado al extremo productor de patologías alimentarias, obsesiones deportivas, intervenciones estéticas y cirugías llevadas al extremo. Fui medio rápido, pero también con eso les hablo del vértigo de la sociedad y de la vertiginosidad de todo esto. Estas modalidades adquieren expresiones diferenciales, aumentando la distancia social entre diferentes grupos, generando brechas aún más profundas. Lo relevante es el consumo. Se enaltece el individuo. La solidaridad está perimida en algunos aspectos como valor supremo. Las nuevas tecnologías informáticas de las que hablaba también Lombardi, ¿no?, que me parece importante, ¿no?, han generado una mutación subjetiva. Algunos hablan de un cambio del Homo faber al Homo sapiens y ahora al Homo sapien. No sé si lo han escuchado. Este Homo sapien que pasa de una imagen a otra, de una virtualidad a otra, lo vemos en las cotidianidades y en las producciones de subjetividad y también en las marcas de los cuerpos. Si hablamos de los adolescentes hoy día, esto lo podemos observar con muchísima claridad en determinadas sintomatologías que, si no hacemos un análisis de estos contextos históricos, políticos y económicos y de estas tecnologías comunicativas y de sus efectos y marcas en la subjetividad, quedaríamos capturados de un enfoque sumamente reduccionista, para mi gusto. Bueno, sigo con esto. El cuerpo se ha convertido en una mercancía fetichizada a través de diferentes estrategias de marketing que operan a escala global, promotora de necesidades y deseos ineludibles para alcanzar la felicidad y el éxito, generando expulsión de aquellos que no pueden acceder a estas redes de consumo. Bueno, María Rosa, por ahí, ¿estamos bien? 2 minutos. Voy a ir a pensar con ustedes qué es la ética en esto de la gestión del cuerpo. La gestión del cuerpo requiere de poder apelar a una perspectiva que incluya al sujeto como un sujeto que pueda ser responsable de las decisiones que toma, un sujeto autónomo, en la medida en que pueda ser informado respecto a sus posibilidades de elegir. Por eso, consentimiento informado muchas veces se ha sustituido por participación informada, como una manera de poder incluir el vector de la participación en la toma de decisiones respecto al cuerpo en la vida, al cuerpo en cuanto a la sexualidad, también el cuerpo en lo que tiene que ver con la muerte. Hay algunos trabajos de unos autores colombianos que me resultaron muy significativos, en donde ellos trabajan la utilización en las investigaciones biomédicas de los cadáveres resultantes de la guerrilla. Me parece que hay cuestiones muy importantes a poder pensar en donde el trabajo en la protección de derechos y el tema de la gestión del cuerpo no culmina con la muerte, que tiene que ver con poder pensar a la persona y al cuerpo en este sentido que lo venimos hablando. La ética implica un doble movimiento. En esto tomo como referencia a la Cátedra de Ética y Derechos Humanos de la UBA, en donde ellos han trabajado en esto del doble movimiento de la ética. Apegarnos heterónomamente a las normativas y a los principios existentes no significa que estemos actuando éticamente.
para pensar en la ética requiere un segundo movimiento. ¿Cuál es el segundo movimiento? Pensar en la singularidad de las situaciones, en los sujetos que se encuentran con nosotros, en reconocerlos como un otro que es un interlocutor válido y como tal remontarnos al principio de dignidad que proviene de Kant, o sea, tiene una larga historia filosófica, y pensar que la clínica a estas alturas fundamentalmente constituye también un andamiaje micropolítico en la medida en que si en el espacio clínico se puede trabajar sobre la gestión del cuerpo, los derechos de autonomía y la capacidad de los sujetos para poder tomar decisiones respecto a sus vidas, estamos propendiendo a trabajar en un enfoque de ciudadanía. Y en esa medida estamos realizando una intervención micropolítica, aunque el ámbito sea la clínica, cualquiera sea, porque para mí la clínica no tiene que ver solo con el consultorio, tiene que ver con un enfoque, con una lectura, con una modalidad de lectura de la realidad que hace a poder pensar en las singularidades y no quedarnos capturados por lógicas que de repente nos impiden atrevernos a desafiar las certezas y a quebrar los horizontes de seguridades que seguramente no nos van a permitir conectarnos con ese otro sujeto que requiere de nuestra escucha y del encuentro, que de eso se trata la ética, el encuentro con el otro en su singularidad. Bueno, por ahí.